Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este miércoles 13 de marzo de 2019. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de ustedes. Esta mañana en el programa aprovecharemos conocer los avances que tiene en la Asamblea Legislativa, la discusión sobre aprobar o no una reforma al Código Electoral que busca reducir el actual número de diputados. Para hablar del tema me acompaña acá en nuestros estudios Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Gracias por acompañarnos, Leonardo. Buenos días, Ernesto. Un placer siempre acompañar al pueblo salvadoreño y comentar del trabajo que estamos realizando dentro de la Asamblea Legislativa. El coronel Antonio Castillo, también ex candidato a diputado no partidario y actualmente asesor legislativo. Gracias por acompañarme, coronel. Buenos días, Ernesto. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y pues estamos en esta mañana muy contentos y satisfechos para poder abordar estos temas. Bueno, sin duda alguna el problema acá que ha despertado mucho interés es cómo reducirlos, para qué serviría, cuánto se ahorraría en este caso en términos económicos. Leí de ustedes últimamente poner en duda el interés de los diputados por reducir el número de escaños. Leonardo. Bueno, este tema pues no ha caído en gracia de muchos actores políticos y es comprensible. Sería una reducción importante de cuota de poder que tendrían los partidos políticos, particularmente, que tradicionalmente han sido los que han ocupado la agenda política hasta la llegada de no partidarios a la Asamblea Legislativa. Ahora bien, quiero decirte algo bien importante, y es que este tema no es primera vez que se propone en la Asamblea Legislativa. Ya hay propuestas dentro de la Asamblea Legislativa sin que yo estuviera dentro de ella. Entonces, ¿cuál es el problema a estas alturas? O sea, no es una actitud personal, no, ¿verdad? Mucho menos nueva en ese contexto. Correcto. ¿Verdad? Primero, porque ya se conocen de casos anteriormente. ¿Sí? Primero, que no es una propuesta mía, yo siempre lo he dicho, es una propuesta que surgió del mismo clamor popular. La gente en las calles, cuando estábamos recogiendo firmas, nos decía qué es lo que no le gustaba y qué es lo que quería. Yo he retomado una propuesta del pueblo salvadoreño. En las redes sociales son ellos los que se están expresando en este sentido. Y bueno, el PDC presentó una propuesta en el 2011 en el mismo sentido, pero pasó sin pena ni gloria. No ha tenido el alboroto que tuvo en esta ocasión. Arena, PCN y PDC también le dieron iniciativa de ley a una propuesta del ahora vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, en el mismo sentido. Incluso el doctor Ulloa proponía reducir a 50 y tuvo la firma de estos partidos políticos. Entonces, cuando yo escucho que algunos y muy pocos actores señalan el tema como populista, yo digo, bueno, entonces el doctor Parker en su momento, cuando presentó esta propuesta en el 2011, era populista. Son populistas entonces Arena, PCN, PDC, que le dieron el respaldo a la propuesta del ahora vicepresidente doctor Ulloa. ¿Es populista entonces el vicepresidente doctor Ulloa? ¿Es populista el pueblo salvadoreño? Y para terminar de hacer esta acotación, sí, ellos dicen que es populista esta propuesta y ha tenido el respaldo de la población salvadoreña, entonces el pueblo acepta propuestas populistas. Eso significa que los políticos en su momento no han trabajado por educar a la población para que la población caiga en temas de A ver, tentación. coronel, ¿cuál es su impresión introductoria a este tema? Sobre todo cuando se trata de buscar ser más eficiente en ese trabajo legislativo, que la población misma, como lo expresa Leonardo, no lo percibe. Sí, buenos días, Ernesto, y a todos los televidentes. Algo que hemos insistido a lo largo de la trayectoria política que iniciamos ha sido que dentro del marco del Estado de Derecho debe dársele cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional que han sido emitidas en diversidad de tiempos y espacio. En este sentido, como lo manifestaba Leonardo Bonilla, existe una sentencia de Sala de lo Constitucional que eliminó plancha nacional, dejando 60 diputados, se incrementaron 20 más y 4 para aspectos de votación, pero a eso no se le había dado cumplimiento. Cuando hablamos nosotros de surgimiento de candidaturas no partidarias, expresábamos
que aquello que nosotros estábamos ofertando durante la campaña era precisamente lo que nosotros íbamos a llegar a cumplir en caso de llegar a la Asamblea Legislativa. En este caso, Leonardo Bonilla está siendo consecuente con las ofertas electorales que él elaboró dentro de lo que él tenía planificado, y una de ellas era responder al clamor de la ciudadanía de reducir la cantidad de diputados, y como lo manifiesta él, esto no es una propuesta populista, sino que tiene la legitimidad ciudadana en la calle, y sería bueno que los partidos políticos se den cuenta qué es lo que el ciudadano está manifestando en la calle. ¿Cuál es el sentir del ciudadano? El sentir de nuestro ciudadano es de que el diputado al cual la Constitución de la República dice que representa a estos ciudadanos que fueron y que fue electo por una circunscripción en particular, en específico, no lo está representando o no se siente representado en los temas más críticos para la ciudadanía. Esto tiene que ver con temas de seguridad, con temas de salud, con temas de reforma de pensiones, con la misma situación que la gente está buscando oportunidades de trabajo y no encuentra. En ese sentido, cuando nosotros vemos que se está haciendo un esfuerzo por tratar de llegar y hacer una consulta que está siendo muy bien respondida, en la calle la gente está... Lo percibe bien. Lo está percibiendo bien. Entiendo que en la Asamblea Legislativa no, que es el punto que en algún momento denunciaba. Incluso en un tuit que tú colocaste, Leonardo, decías lo siguiente: parece que se está orquestando, quería decir, una agenda de reformas electorales a fin de demorar la propuesta de reducir el número de diputados y complicar la elección de más diputados no partidarios en las próximas elecciones. No sé si lo teníamos ahí, el tuit que habías tú colocado la vez anterior. Y es que, de hecho, sí se viene una serie de propuestas en reformas al Código Electoral y al sistema. Pero ¿qué buscan a tu criterio? ¿Distraer o demorar, como tú lo dices en este tuit? Yo pensaría, y ojalá esté siendo mal pensado y esté equivocado, que lo que se está buscando es atrasar realmente este tema. Sin embargo, pues quiero decir aquí francamente que he platicado con el doctor Portillo Cuadra, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, y él me expresó su voluntad de que este tema se agendara para la próxima comisión. Así es que por parte del doctor Portillo Cuadra he tenido el ofrecimiento de que este tema se va a abordar en la próxima comisión. No sé si la misma disposición de tratar el tema sea de todos los diputados que conforman la comisión, porque el tema primero tiene que conocerse en la comisión para poder bajar al pleno. Este es un tema que yo tampoco estoy diciendo que en una sola sesión de comisión se vaya a agendar, pero también se está trabajando unas propuestas de reformas en temas electorales, entre ellas la forma de conteo de los votos de los candidatos no partidarios, que fue un tema polémico, que hasta hubieron recursos de inconstitucionalidad en contra de la elección, de cómo resulté electo yo ante la Sala de lo Constitucional por el Partido Socialdemócrata, por el descontento con el mecanismo con el cual se contaron mis votos, que fue el mismo mecanismo utilizado para los partidos políticos, y que ya había una resolución de Sala de lo Constitucional al respecto. Pero tú tomas como referencia a ese titular de colegas de la prensa gráfica que dicen votación mínima a los no partidarios. De alguna manera. Lo tomaste como un referente para decir, bueno, ahora se están queriendo ir más allá, ¿verdad? Sin antes ponerle atención a esta propuesta de reducir el número de diputados. Es un conjunto de elementos que se están dando. Creo que los periódicos no necesariamente son una fuente de información completamente fidedigna, ¿verdad? Tendrán, como todos los podemos tener, los errores. A lo que yo me refiero es que tú lo pones de ejemplo como para poder decir, aquí está la demora. Sí, de alguna manera, sí. A ver, explícame un poquito más eso. Lo que sucede es que también se viene una serie de propuestas de reformas al Código Electoral, de alguna manera para darle viabilidad democrática al sistema electoral. Se viene también el tema del voto cruzado, un tema que hay que analizar sobre si es o no es viable, más allá de la constitucionalidad. Y todos estos temas pueden pasar a que la agenda de la comisión sea engrosada y que el tema de la reducción de diputados se le pueda dar largas, como se le ha dado el tema de la ley de agua y otros temas trascendentales en el país, y que al final no tengamos una resolución en un plazo determinado. Creo que esta propuesta de reducción de diputados no tiene mayor análisis que hacérsele
¿Se acepta o no se acepta? Una reacción a tu tweet, decía Will Salgado, el exalcalde de San Miguel, si los diputados actuales, ahí mismo en esa digamos, reacción de tweets a lo que tú habías puesto, dice en la parte de abajo, uno de los primeros, dice Will Salgado, si los diputados actuales no votan a favor del pueblo en el 2021, habrán más diputados no partidarios. Y también habla de nuevas ideas. ¿Tú crees eso? Eso, yo esperaría que la gente, si va a dar un voto en el 2021, no necesariamente sea por diputados no partidarios a nueva idea, sino por diputados que traigan propuestas. Y si hay la posibilidad de reelegir a alguno que ha trabajado por los intereses del pueblo, pues que se haga. Yo no quiero caer tampoco en eso de que solo diputados. Pero mira, en el caso de un ciudadano con voz, que es el doctor Portillo Cuadra, te reacciona también ahí y te dice, tu problema es que no llegas a las reuniones de comisión. No estoy nombrado en la comisión de asuntos electorales. Quisiera que lo pusiéramos. Lo tenemos ahí, productor, si ahí estaba, en la parte de abajo. Tu problema es que no llegas a las reuniones de comisión, tu tarea no es recoger firmas, es legislar y velar por el Estado de Derecho. Te fuiste a Chile y faltaste a las reuniones donde se vieron tus propuestas. En muchas de ellas cuentas con mi apoyo, te hace la aclaración René Portillo Cuadra. Me gustaría hablar sobre ese tuit en varios aspectos. Que no llego a reuniones de comisiones, yo no estoy nombrado en la Comisión de Asuntos Electorales. Eso no significa que yo no pueda asistir, y cuando este tema se conozca, por supuesto que voy a asistir a la Comisión de Asuntos Electorales. A otras comisiones, bueno, tengo 4 comisiones, solo soy un diputado, y me chocan 2. Por ejemplo, tengo Relaciones Exteriores a las 10 y a las 9:30 legislación. A veces decido ir una, a veces a la otra, pero el diputado suplente, mi fórmula, acompaña y nos turnamos. Así es que eso en ese sentido. Me fui a Chile. Primero, gastos pagados por la AID, no de la Asamblea Legislativa. Segundo, misión oficial en tema de transparencia y anticorrupción. Hubieron resultados, presenté un informe y tengo propuestas al respecto a ese viaje. Así es que no sé qué tiene que ver. Pero decirte que, bueno, y más allá de ese tuit, decirte que he hablado con el doctor Portillo Cuadra y ha ofrecido también darle el respaldo. No necesariamente te la propuesta. Respalda, dice, él solo te cuestiona o te aclara de que no estaba llegando, pero te dice de que él apoya muchísimo tu propuesta. Algunas propuestas. Esta en el sentido de apoyarla, no sabemos. Del resto que estás haciendo, ¿no? Correcto. A ver, coronel, es parte de la discusión, del debate en la que se centra obviamente el tema de reducirlo, y vamos a ver cuál es la propuesta que tienen concreta ustedes de a cuánto debería de reducirse el número de diputados. Porque este tema, como bien lo decía Leonardo, la ciudadanía no se siente representada con la figura del diputado. ¿Cómo hacer que de alguna manera se eleve ese grado de credibilidad de la población frente al trabajo que hacen los diputados? Bueno, una forma de que va a permitir que los diputados representen las aspiraciones que tienen los salvadoreños sería yendo a la calle y escuchando qué es lo que el ciudadano está sintiendo, los problemas que principalmente le agobian. Hemos hablado hasta la saciedad de ello y creo que eso, como al existir las candidaturas no partidarias, se viene una serie de reformas electorales, el tema del cual se estaba hablando. Yo quiero hacer hincapié también, reiterar, el diputado no va a estar un diputado. No va a estar, no le es posible estar en todas las comisiones. Es imposible simultáneamente, por el tiempo, sí, claro. Porque chocan las comisiones, porque hay tiempo, pero precisamente por eso cuenta con un equipo que colabora, se integra y permite asistir en algunas de las comisiones y poder retomar los aspectos más importantes que la comisión tiene al respecto. Cuando hablamos de la representatividad y precisamente nos estamos refiriendo a qué es lo que el ciudadano quiere o de qué forma quiere ser representado, bueno, precisamente sobre esto es lo que se debe legislar. Precisamente ese titular de La Madera de la prensa gráfica, cuando yo lo leí y al ir al contenido de la nota, no hace mayor referencia a lo que La Madera decía, que no habla de reducción de diputados o de aspiraciones para no partidarios. Yo creo que va a ser precisamente el trabajo legislativo, claro, la cercanía con la población, el cumplimiento de lo que se ha ofertado en campaña y lo que se le da cumplimiento, lo que va a permitir que el día de mañana un candidato no partidario ya sea en el caso si es diputado reelecto o haya incremento de diputados no partidarios. Desde luego, yo creo de que esto tiene que ver precisamente con que se efectúe una serie de reformas electorales
Y en relación a los tweets a los cuales se hace alusión, sí es muy importante. Yo hago el llamado a que se vaya a la calle, que se escuche lo que la calle está diciendo. Y sí creo que hay un sentir muy favorable para las candidaturas no partidarias. Yo creo que si algo que no puede el diputado electo es divorciarse del pueblo que lo eligió. Ustedes están en consonancia de que, como decía el doctor René Portillo Cuadra, hay que definir la forma de adjudicación de escaños a no partidarios. Bueno, es decir, es como una contrapropuesta a lo que tú estás planteando de la reducción de todos, ¿no? Habría que analizar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Tú? Porque lo que se está hablando es que hay que definir la adjudicación de escaños. Sí, pero te está diciendo, vaya, está bien, regulémonos acá el número, pero también veamos cómo es que están ustedes regulados ahí. Porque no hay una regulación. Sería lamentable que ¿No crees tú que eso es lo que hay aquí? Ahí está. Lo que pasa es que yo siempre soy bien pensado. Bueno, no, a veces soy mal pensado, pero en esta ocasión... Tienes esa virtud de ser bien pensado, porque no todos lo somos a veces. Pero yo no estoy diciendo a lo mejor pero el hecho de decir, hay que definir la forma de adjudicación de escaños a no partidarios es que... Bueno, una contrapropuesta a lo que estoy planteando con los partidos políticos. El vuelto, ¿no? Bueno, si eso fuera, es lamentable, ¿verdad? Que el vuelto de que yo proponga reducir diputados sea que también se revise cómo se contabiliza. Esta es una suposición, creo, no sé, porque el espíritu habría que ver en el fondo o el contexto en el que él coloca Ahora, yo sí te voy a decir algo. Yo soy de la opinión que debe revisarse el sistema electoral en su conjunto y establecer reglas claras para partidos políticos y para no partidarios también. O sea, tampoco estoy pensando que los no partidarios deban tener privilegios sobre candidatos de partidos políticos. El doctor Portillo Cuadra decía en la última Comisión de Asuntos Electorales, se viene una propuesta de reformas al sistema electoral y yo soy contundente de decir que no voy a permitir que esa agenda vaya a detractar los intereses o el sistema de los partidos políticos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es que hay que fortalecer los partidos políticos. Si la gente está descontenta por cómo se han administrado, no por las instituciones en sí. Entonces, para mí hay que fortalecer los partidos políticos. Yo no estoy diciendo que deben desaparecer los candidatos de partidos políticos, los diputados de partidos políticos. Será el electorado quien defina si ya no quiere partidos políticos. Pero los partidos políticos deben de fortalecerse. Ahora, que se haga una propuesta de regular el tema de los no partidarios solo porque estamos proponiendo reducir el número de diputados, yo lo vería eso de forma lamentable. Los diputados, para poder comprender, para poder entender mejor digamos, cómo están el número de diputados, los diputados son distribuidos proporcionalmente a la cantidad de población que tenemos en el país. Ningún departamento tiene menos de 3. Sí. Y eso de alguna manera lleva y eleva a preguntarse de qué forma. Correcto. ¿Cuál es la motivación que me lleva a plantear esta propuesta? Uno, pues que lo pide el pueblo salvadoreño. Pero el pueblo salvadoreño también piden que quemen a la asamblea, yo no voy a proponer eso. ¿Cuál es la motivación? Después de analizar la iniciativa que el pueblo salvadoreño tiene de que se reduzcan, yo veo si es viable, técnica y jurídicamente. Y el ahorro no ha sido en ningún momento la base principal de esta propuesta, y habría un ahorro importante. Es resolución de sala de lo constitucional que declara inconstitucional la ex plancha nacional, se eliminó el concepto y esa forma de elección, pero no los 20 diputados que la constituían. Y por otra parte, el hecho de que hay inconstitucionalidad en que algunos departamentos hay 3 diputados, porque no pueden haber menos por tema de pluralidad. Si dejas 2 diputados en un departamento, estarías obligando a que un bipartidismo gobernara y no hubiera expresión de otras minorías, pequeñas minorías o pluralismo, otros partidos políticos. Pero la Constitución se establece que, en el artículo 79, que por efecto de representatividad los diputados se deben a la población, no al territorio como tal. Y hay departamentos que aritméticamente, con el número de población, no dan abasto para tener 3 diputados, sino solo 2. Pero por tema de cumplir con la representatividad del pluralismo, se obligó y se les metió un diputado extra. Entonces, hay departamentos en donde el diputado vale menos que otros departamentos. En San Vicente, por ejemplo, hay 3 diputados y la población solo da para 2. Por efecto de representatividad. Según la proporcionalidad. Según la proporcionalidad. Pero para que no haya bipartidismo ahí que impere, se metió otro diputado para abonar al pluralismo. Con el tema de residuos. Entonces, sí, no. A partir de residuos. Residuos hay en todo el país. Claro.
Pero lo que sucede es que allá hay menor población que en San Salvador. O que en otro departamento de 3, por ejemplo, Chalatenango, por poner un ejemplo. Eso quiere decir que el diputado allá es más barato, necesita menos votos, hay menos personas y logras 3 diputados. Y probablemente en Chalatenango haya una cantidad mayor de población, pero siempre hay 3 diputados. Y aquellos cuestan más votos, porque hay más población, entonces los votos ya no son representativos. Hay un tema de desigualdad y es inconstitucional. A ver, mira, dice Guillermo Polanco, dice Ernesto, ¿cómo están las cosas? Si se propone una ley que autorice dar latigazos en la plaza pública a los diputados, la gente lo va a apoyar. Por eso mismo, si es populista y aprovechada la propuesta, se está usando el odio a la clase política por ganar popularidad. Es que es el momento en el que se presenta. ¿Por qué cuando en el 2011 se presentó la misma propuesta de reducir a 60, esto no trascendió? ¿Y por qué en ese momento no fue populista? Interesante, veamos un poco los diferentes ángulos. Por eso era necesario la presencia de ustedes para medir y a la vez estudiar los diferentes ángulos que está generando y despertando esta propuesta. Coronel. No, y desde luego, Ernesto, en lo que se estaba retomando este punto, mira, el artículo 13 del Código Electoral es el que fija la cantidad de diputados que debe tener el órgano legislativo. Sobre la base de esto, se busca que la Asamblea Legislativa sea lo más pluralista posible. En este sentido, y cuando se hablaba que hay departamentos que pueden ser Chalatenango, San Vicente, Morazán y Cabañas, muy probablemente no alcanza sobre la base de la población que tiene para alcanzar 3 diputados. Pero precisamente por eso es que se les asigna un diputado más, en el ánimo de buscar que el pluralismo político no conlleve o no nos vaya canalizando hacia el bipartidismo, ya que la Constitución de la República establece que debemos de fomentar el pluralismo. Sobre la base de ello, las circunscripciones en las cuales se eligen los diputados de nuestra Asamblea Legislativa es que establece que la Asamblea Legislativa debe estar considerada sobre la base de múltiplos que tienen que ver con el 2, 3 y 4. ¿Esto por qué razón? Bueno, cuando nosotros observamos el artículo 123 de la Constitución de la República, es el que regula que para tomar disposiciones y decisiones se requerirá por lo menos del voto favorable de la mitad más 1 de los diputados electos. No dice 43. No dice 43, pero este artículo de la Constitución es el que nos manda a que sea un múltiplo de 2. Cuando observamos el artículo 29 de la Constitución de la República, que es el que establece la suspensión de las garantías constitucionales, es el que nos manda a que la cantidad de diputados que tenga la Asamblea Legislativa sea múltiplo de 4. Y cuando hablamos que la Constitución establece las elecciones de segundo grado, como el fiscal general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos, Procurador General de la República, establece que la mayoría tiene que ser calificada y eso obliga a que la cantidad sea múltiplo de 3. Vamos al momento. Si esto ya fue presentado... Es el artículo 192. 192 dice, para elegir fiscal general de la República, Procurador General de la República, Procurador de Derechos Humanos, dice que será elegido por la mayoría calificada de 2/3 de los diputados electos. ¿Ok? Esta propuesta precisamente de reducir diputados, y creo que no tiene que ver tanto con que se le dé cumplimiento a lo que ya anteriormente se ha venido dando una sentencia, al seguimiento de una sentencia que tenía que haber sido efectuada con anterioridad y que sobre la cual ya hubieron mociones de partidos políticos que mandataban o proponían que se efectuase esta reducción de diputados. Por una parte, yo creo que es muy importante que esto constituya un llamado de atención. Leonardo Bonilla lo está diciendo. Nosotros no somos enemigos de los partidos políticos, no buscamos la desaparición de los partidos políticos, sino por el contrario, buscamos que se fortalezca la institucionalidad de los partidos políticos de manera tal que ellos puedan representar las aspiraciones de sus electores. A ver, 2 objetivos. Uno de ellos es que sea más eficiente el trabajo. O quizás el principal, que la población se sienta bien representada por ellos, porque ya vamos a hablar del tema del distrital, ¿no? Que creo que es bien importante, el tema distrital, ¿verdad?
que es el que de alguna manera le da una mayor responsabilidad de comparecencia entre el diputado y la población que lo elige. Ana Campos nos escribe y dice algo bien interesante: Ernesto, es sabio para un pueblo en crisis, ¿verdad?, reducir un número tan grande en diputados y asesores. La voz nuestra es clara, urge más diputados independientes, pero este es el comentario de más independientes. ¿A dónde queda, desde luego, esa representatividad directa que debe de tener el diputado con la población? Voy a hacer una pausa y regreso un poco para hablar de este tema. Gracias a usted por estar con nosotros. La propuesta para crear la nueva ley de reconciliación, ¿a quién favorece? ¿A las víctimas o victimarios? Quiero invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio, 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a hablar sobre esta nueva propuesta de ley de reconciliación, que por cierto la tuvimos aquí analizando con Rodolfo Parker y también estuvo el general Mauricio Ernesto Vargas. Ahí está David Morales, ex procurador de Derechos Humanos, así como también Juan José Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, estarán hablándonos este día en directo con Ernesto López Radio a las 6 de la tarde. Astrid Ábalos y este servidor los invitamos a que no se pierdan este programa por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta este sector de la avenida Alameda Roosevelt. Así, a la altura de la Lotería Nacional de Beneficencia. Saludos muy especiales a todos aquellos que nos van sintonizando en su automóvil a través de la aplicación de Megavisión Go. Pasamos el tramo del desnivel sobre la 49 Avenida. Vemos ahí una carga ligera vehicular, especialmente cuando hacemos este giro, gracias a nuestros Megadrones, que está dándonos esta imagen de esta carga vehicular viniendo del sector del sur a norte, es decir, desde el Estadio Mágico González hacia el sector de Metrocentro. Así es que desde ya usted toma en consideración estas imágenes gracias a nuestro Megadrone. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En la segunda parte del programa vamos a conversar con doña Milena Calderón de Escalón, alcaldesa de Santa Ana. También ella estuvo al frente por mucho tiempo en la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar sobre las grandes propuestas que hay en cuanto a la renovación del partido y por supuesto también sobre las propuestas del incremento al FODES. Así es que desde ya pues les invitamos a ustedes a que nos acompañen. Leonardo Bonilla con nosotros, diputado no partidario, y el coronel Antonio Castillo, su asesor. A ver, cuando nosotros hablamos de representatividad, cuando hablamos de circunscripciones, estamos hablando de qué número, tu propuesta en particular, Leonardo. Bueno, cuando hablamos de representatividad, hablamos de una serie de aspectos. Uno, la cantidad de población que representa cada diputado, en el sentido de poder tener la mayor cercanía posible. Nosotros hacemos una propuesta de modificar también las circunscripciones electorales. Este tema nosotros lo hemos analizado de manera técnica. No solo hemos venido a decir queremos eliminar diputados porque a la gente le caen mal. Es una cuestión de representatividad proporcional establecida en la Constitución de la República y establecemos que se modifiquen las circunscripciones, que hayan 5 circunscripciones electorales para elección de diputados y no 14 como lo hace en el momento.
En el momento se han definido por el Código Electoral en el artículo 10 circunscripciones departamentales, es decir, hay 14 circunscripciones y los diputados se eligen por departamentos. Nuestra propuesta es que se modifiquen las circunscripciones, que se hagan por regiones, la región occidental, oriental, central, paracentral, dividirlas. ¿De qué manera? Buscando la cantidad de población equitativa en cada una de esas circunscripciones a efecto de tener de mejor manera la misma cantidad de candidatos en cada una circunscripción, dentro de lo posible. Si hay circunscripciones que tienen más electores, pues más candidatos. Por ejemplo, pueden haber 7 candidatos en una circunscripción, pueden haber 8 a 10 en otra circunscripción. Elevas el número de candidatos por cada circunscripción y con eso elevas las posibilidades de que haya mayor pluralismo. Si hay 7 candidatos, tenés probabilidades de que hayan representación de 3, 4, 5 partidos políticos. Si hay solo 3, como en la actualidad, reducís la pluralidad y le das la oportunidad a los 2 más grandes y al tercero, pero no a pequeñas minorías. Y aquí estamos abonando a la pluralidad, con más candidatos, más opciones de que hayan representación de diferentes partidos políticos o no partidarios, y también abonás a que aquellas pequeñas minorías se vean representadas, que la Constitución también lo establece. Por eso el tema de residuos. ¿Por qué hay diputados que alcanzan el cociente y algunas personas dicen, ¿y por qué los que tienen residuos, que con menos votos son electos, por qué eso es justo? Bueno, porque la Constitución establece que también se vean representadas pequeñas minorías y que haya representación de todos los segmentos de la sociedad. Y esta propuesta en ese sentido va, que la población tenga mejor representatividad. En los departamentos donde hay 3 diputados no hay tanto pluralismo. Si hay gente que prefería otra opción, pero que no fueron votos suficientes para elegir a su opción, no están representados. Están representados los únicos que lograron. Así es que esta propuesta no va enfocada solo en el tema de reducción de diputados, sino en la modificación de circunscripciones electorales. Ahora, nosotros estamos hablando de que la gente en su momento quiere una mayor eficientización o un mayor eficiente trabajo de ellos. Y cuando nosotros hablamos del ahorro, porque eso es parte también del despilfarro, del ahorro, la gente, si tú le preguntas como dices, te va a decir eso. ¿Ustedes creen que hay un ahorro en todo esto también, económicamente hablando? Bueno, definitivamente, si se reduce la cantidad de diputados, es consecuente que también se va a reducir todo lo que conlleva los aspectos económicos que conlleva la existencia del diputado como tal. Muy probablemente algunos hablan de que pueda reducirse entre 12 millones de dólares o una cantidad un poco mayor o menor. Probablemente la parte del ahorro no es quizá la parte fundamental sobre la cual la propuesta ha sido trabajada, sino precisamente tiene que ver con lo que ya mencionábamos al inicio de la conversación, en cuanto a que debe dársele cumplimiento a sentencias de Sala de lo Constitucional que, nos gusten o no, debe dársele cumplimiento a todas. Asimismo también se está dando cumplimiento a ofertas electorales, y esto es primera vez que se ve que un diputado ofrece y cumple. Ahora, esto nos debe de traer a la razón que precisamente cuando nosotros hablamos de estas circunscripciones electorales, primeramente definir qué es una circunscripción electoral. Y nosotros, para que la población lo entienda, podemos decir que es la unidad territorial en la cual los votos emitidos por los electores para esa circunscripción como tal constituyen la base del reparto de los escaños que le corresponde a cada departamento, siendo esta la circunscripción departamental para el caso. Para el sistema electoral salvadoreño, en este caso, la base de nuestro sistema electoral es la población. Por lo tanto, es necesario que actualicemos la base de población que tiene nuestro país para poder definir con mayor certeza ¿Qué número corresponde? No son 60. ¿Cuál es el número que le va a corresponder? O sea, no son 60, tú te casas con 60. A los diputados. No. Ese es otro punto importante. Nuestra propuesta es 60. 60, ¿por qué? 1, para cumplir con resolución de Sala de lo Constitucional que eliminó la plancha nacional, pero no se eliminaron a esos diputados. Y 2, porque el número tiene que ser divisible, como lo dijo Castillo, entre 4, 3 y 2 por tema de Constitución. Y tampoco estoy diciendo que la propuesta tiene que ser aprobada con punto y coma como yo la presento. Esto tiene que entrar al análisis de la comisión y la comisión puede determinar en un estudio técnico que la propuesta es absurda, inviable, ilegal, o puede decir,
se puede mejorar, podemos proponer un número de diputados quizá un poco mayor, quizá un poco menor. Está abierta, es una propuesta. Yo no tengo la capacidad de aprobar las leyes, yo tengo la capacidad de proponer y es la Asamblea en su conjunto que tiene la capacidad de aprobar. Tiene que pasar a la comisión, así que yo no estoy casado con eso. Si yo soy una persona concertadora, democrática, y bueno, tiene que pasar al análisis de la comisión para que en un estudio técnico dentro de la comisión se determine si la propuesta está bien planteada o realmente solo era una intención de querer poner el tema en la palestra sin fundamento alguno. A ver, coronel, ¿hay consenso para esto? ¿En consenso de parte de quién? Pues de los diputados para hacer la reforma. Bueno, estamos hablando de una reforma al Código Electoral, ¿verdad? Sí. Vaya, cuando hablemos... No es sí. una reforma a la Constitución. Sí, no, es al Código Electoral. Es Eso hay que dejarlo electoral, claro. No se requieren de 2 legislaturas. No, estamos hablando que a la hora que esta comisión, que esta pieza entre a estudio al seno de la comisión respectiva, pues ahí se va a determinar las valoraciones políticas que tiene cada partido en lo particular. Que si hay consenso, eso lo va a determinar precisamente... uno, el momento político que vive el país. 2, la factibilidad de que podamos establecer un número actualizado de diputados sobre la base de precisamente la fórmula que utilizamos nosotros, que es la fórmula proporcional. Esta que constituye un cálculo matemático que se utiliza de qué forma se obtienen cocientes y residuos para ganar escaños en la Asamblea Legislativa. Sobre la base de esto es muy probable que vengan las opiniones y se den los consensos o los disensos respectivos, pero eso va a ser prácticamente ya la parte de estudio en la cual los diputados van a poder determinar sobre la base de que sí, la propuesta presentada por equipo no partidario pueda ser apoyada en cuanto a establecer las circunscripciones que nosotros estamos presentando, que las cuales fueron vistas en pantalla, o adoptar una representatividad diferente a la que hemos presentado, pero lo cual es la ganancia de esto. La ganancia es que el tema ha entrado en el debate y que la población día a día se está empoderando de su derecho de escrutar el accionar y la conducta de aquellos ciudadanos a los cuales eligió para ser representados como tal, en este caso los diputados de la República. Pienso de que en la medida de que nosotros vayamos avanzando en esta oferta que estamos presentando y que la ciudadanía tenga mayor conocimiento de ella, la vamos a difundir más ampliamente, va a poder ser la base para poder interpretar, conocer de qué forma se eligen los diputados, a quiénes representan, dónde deben representar más, dónde deben representar menos, cuáles son los términos que se utilizan en cuanto a pluralismo, en cuanto a igualdad y criterios de oportunidades. Solo para agregar, respecto a lo que dice la pregunta que hiciste, si hay consenso, decirte que fue firmada por 8 diputados de diferentes partidos políticos, si hay otros diputados que han manifestado su intención. Acompañaron Reinaldo Carballo y Milena Mayorga, ¿no? Eileen Romero también. Felisa Cristales, Osiris Luna, entre otros diputados también. Ahora, ¿por qué te hice la pregunta si al final es lo que hemos venido hablando desde un principio? Porque creo que de alguna manera puede comprometerlos también públicamente a ellos, como lo han hecho ya dándote la firma, ¿no? Bueno, creo que los diputados... Pero entiendo que hay otras reformas ahí pendientes que hay que hacer, como por ejemplo el uso de la fotografía. Hay voto cruzado, tenés un montón de... Hay una serie de temas que analizar en temas electorales y yo estoy en toda la disposición de analizar esos temas. Todo eso. Por supuesto, siempre y cuando fortalezcan el sistema democrático, no lo debiliten, fortalezcan a los partidos políticos, pero que también le den las mismas oportunidades a candidatos no partidarios. El tema de que si hay candidatos no partidarios o diputados no partidarios en mayoría en la próxima asamblea o de partido político, depende del electorado. Y los partidos políticos tienen la oportunidad de reducir las posibilidades para los no partidarios, no por la vía de reformas electorales, sino con la conducta de los partidos políticos y de sus funcionarios. Si los diputados empiezan de diferentes partidos políticos a retomar la confianza del electorado, pues serán electos nuevamente. Bueno, el caso de los diputados que han apoyado la propuesta demuestra que hay diputados que están tomando mayor independencia de sus cúpulas
y haciendo referencia al artículo 125 de la Constitución, que dicen que no están regidos por un mandato imperativo y son independientes en su actuar. Cuando un diputado llega a la Asamblea Legislativa, independientemente de la forma en la que llegue o por el partido que llegue, ahí se acabó el partido político. Si es que yo no sé por qué se menciona en la Asamblea Legislativa los diputados de Arena y los del FMLN. Llegaron por esos vehículos, pero una vez adentro de la Asamblea Legislativa no están regidos por mandato imperativo de ninguna cúpula. El FMLN, si tú ves, religiosamente vota en bloque. Cuando el FMLN ha habido un diputado, al menos en esta legislatura yo no lo he visto, que vote diferente. En Arena lo hemos visto, de alguna manera. Y eso, aunque sea malo para el partido, porque demuestra división o el análisis que se quiere hacer, pero es bueno para la población, porque hay diputados adentro que están diciendo, no, yo no comparto esa iniciativa siendo de mi mismo partido político. Así es que la gente va a empezar a ver cómo vota cada uno y qué es lo que propone cada uno de los diputados, y en ese sentido tendrán la oportunidad de ser reelectos después del escrutinio público. Ahora, ¿hay una ley en específica todavía que pueda mejorar ese mecanismo, aún no llegando a tener esa reforma como tú lo estás planteando? ¿Ley sobre? Sobre de cómo volver más, llamémosle, más eficiente el trabajo de los diputados. El doctor Norman Quijano logró reducir el aparato de empleados ahí, ¿no? De alguna Quitó manera. de algunas, no todas. No, de alguna manera, todavía existe. De alguna manera, sí, yo creo que de alguna. Eliminó ciertas prebendas para las fracciones. O sea, estamos hablando de reducción de costos que en algún momento también esto busca. Cuando hablamos de eficientización de trabajo legislativo es precisamente ese. El trabajo que hacen 84 diputados perfectamente lo pueden hacer 60, que es la propuesta que estoy planteando. El tema de eficiencia en los recursos, cuando te digo que el ahorro no es la principal motivación de mi propuesta, es porque se podría aprobar en la Asamblea reducir a 60, pero que la Junta Directiva decida entonces reasignar el presupuesto total de la Asamblea entre 60 y no haya un 5 de ahorro. Debería de ser que se reduzca el número de diputados y con ello se vayan todos los gastos que representa cada uno. Pero también existe la posibilidad de hacer reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para poner otros limitantes. Milton Larios dice, Ernesto y Leonardo, ¿no sería bueno que fuera un diputado por departamento? Creo que habría más compromiso para cada uno y el ahorro para el país estaría garantizado. Te voy a decir por qué eso no se puede. O sea, Eso sería populista de mi parte, proponer solamente algo sin sustento. 14 y es que la gente, es por el descontento que se tiene con el diputado. Si bien es cierto, nosotros geográficamente, territorialmente hablando, somos más pequeños que Nicaragua y Costa Rica, el tema de municipios, hablando un poco, porque esto tiene que ver mucho con la representatividad, los municipios que son más acá, allá son menos municipios. Es que también tiene que irse a esa esencia de discusión. Sí, pero la Constitución ya te establece en el 79 que los diputados se deben a la población, no al territorio. Por eso no podemos decir uno por departamento, sino uno por cada cierto número de habitantes. Y yo pongo un ejemplo bien básico. Por ejemplo, si en la Unión hubiesen 100,000 habitantes y escoges 2 por departamento, habrá un diputado por cada 50,000 habitantes. Y si en Salvador hay 1 millón de habitantes y escoges 2 diputados, hay un diputado por cada 1 millón de habitantes. En conclusión, coronel, vamos a ir concluyendo porque ya se nos fue el tiempo. ¿Sí? Bueno, podemos concluir de que la propuesta que ha presentado el diputado Leonardo Bonilla abre la oportunidad como para hacer o dar inicio a una reforma electoral que nos permita poder eficientizar el desempeño de los diputados en la Asamblea Legislativa. La carga que tiene la Asamblea Legislativa, un diputado debe participar en 20 comisiones de trabajo, probablemente se forman unas 4 subcomisiones en las cuales debe estar participando y, como lo dice Leonardo, una propuesta de ir por 14 sí sería populista, porque entonces esta carga de trabajo sobre la base de territorio y las circunscripciones como están definidas al momento no podría ser cumplida por los mismos. A ver, concluyendo, posibles reformas todavía pendientes ahí, escaños no partidarios, voto desde el exterior para alcaldes y diputados, financiamiento de partidos, separar las funciones del Tribunal Supremo Electoral, la elección de diputados suplentes también. O sea, hay mucho trabajo también. Hay una gran carga. Y a esto todavía se le suma lo que ustedes están planteando, ¿no? Pues reducir el número de diputados.
Leonardo, gracias por haberme acompañado en el programa. Gracias, Ernesto. Creo que nos quedamos cortos con el tema. Hay una serie de aristas que poder evaluar, pero siempre Bueno, es un gusto esta reforma. acompañarlos. Gracias, Un gusto. coronel. Un saludo Muchas al pueblo gracias, salvadoreño. Ernesto. Un saludo a todos. Les agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con Milena Calderón de Escalón, alcaldesa de Santa Ana, temas locales y por supuesto temas políticos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Acá en el estudio nos acompaña doña Milena Calderón de Escalón, alcaldesa de Santa Ana, y también quien ha estado muy, pero muy pendiente de la situación que pues padece el partido Arena en cuanto a todos estos movimientos y cambios que se están discutiendo. Doña Milena, quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en un canal tan prestigioso. Gracias, doña Milena. Voy a aprovechar porque sé que usted pasó como diputada trabajando por mucho tiempo en la Asamblea Legislativa. Hay una discusión que está en este ambiente, que es la de reducir el número de diputados. ¿Tiene usted una opinión al respecto? Bueno, decirte de que esas son peticiones que tendrán sus argumentos muy específicos por qué quieren reducir el número, porque tú no puedes reducir solamente por el tema, reducir solo porque te vas a ahorrar tanto de dinero. Yo creo que también ahí está de por medio cuál es al final lo que queremos de la democracia. Y entre mayor representatividad por población hay mayores opiniones, pueden haber sobre temas importantes. No es lo mismo que lo diga un diputado por todo un departamento, que sea 3, 4 que representan. Deberíamos de llegar a los distritos, porque eso te daría la oportunidad de que el diputado represente no a todo el departamento, sino que a un distrito. Eso podría venir a ayudar más a la democracia misma, porque él tendría que ser la voz de ese distrito, nada más dentro de un departamento. Así que creo que en ese sentido hay diferentes opiniones, pues todos tienen sus argumentos, pero creo que debemos de poner primero y en el centro la democracia. Y hablar de democracia es de participación. Participación, es decir, abrir un poco y el mayor concierto número de opinión, ¿verdad? Okay. Para poder tener un mayor consenso. Y no tenerla muy concentrada. Así es, Hay porque si no... creen que ese puede ser como un camino demasiado, la concentración, un camino que puede llevar un poco a golpear fuertemente. Así es. Esa expresión que la población necesita. Si hoy en día se queja de que no se siente representada, mucho más difícil puede ser con una sola persona en todo un departamento. Así es que son cuestiones que hay que evaluar muy bien antes de tomar una decisión. Este debate no es nuevo. Usted estuvo alrededor de ¿cuántos periodos en la Asamblea? Yo estuve 27 años en la Asamblea. 27 años, ¿verdad? Sí. Como sus... Bueno, ahora, hay algunos no que fue dicen nuevo. que no deben de haber reelecciones. Ese ¿verdad? es otro tema. Ese es otro tema que se ha tocado muchas veces. ¿Lo comparte usted? Fíjate que yo creo que un parlamentario tiene una carrera no solamente política, sino que un aprendizaje constante de los diferentes momentos, porque la política es dinámica. Entonces, el hecho de estar en la Asamblea Legislativa es una escuela, ¿verdad? Por supuesto. Pero además de eso... pero es una acomodación también. Pero también conlleva mucho habría que ver cuál es el actuar.
Yo creo que eso depende del pueblo, porque cada diputado o diputada que está en la Asamblea Legislativa, pues ha sido electa por el pueblo, y será el pueblo el que diga hasta aquí, o seguirá votando por esa persona. Quiere decir que llena las expectativas de su votante. A ver, pero ¿sería saludable que 2 o 3 periodos sería lo correcto? Fíjate que yo soy una convencida de que se debe de respetar las libertades. Y las libertades yo tengo la libertad de poder competir libremente. Allá yo sí creo que voy a poder ganar esos votos, porque todo depende de mi actuar, así el pueblo decidirá si vota o no por mí. Entonces creo que en ese sentido yo soy una más respetuosa de la libertad que de poner esos candados. Esos candados. A ver, pero eso me lleva también un poco a ver las libertades que debe de haber en un partido político a la hora de dar participación a su gente. Pero si siempre tienen los mismos, ahí tenemos el resultado de las discusiones que hay hoy en día, pues de que no tuvo que, por medio de una resolución judicial, permitir abrirles el debate interno para la selección de sus candidaturas, ¿no? Sí, creo que acuérdate que al fin y al cabo es la norma la que va guiando como el actuar del ciudadano. Porque las ¿verdad? elecciones internas fue digamos, como una especie de elección aprendida a partir de una resolución judicial y no de algo que introspectivamente venía de los partidos, que le ha dado hasta cierto punto respiro y si quiere verle un poco más de democracia, ¿no? Ahora sí creo que es cierto que vino de una resolución de la sala, pero a la hora de legislar nos tocó a nosotros legislar una ley de partidos políticos donde pudimos darnos cuenta de que iba a venir a contribuir a profundizar más la democracia. Creo que en ese sentido... Perdón el término, a regañadientes, pero se hizo. Pero se hizo, y yo no creo que a regañadientes, yo creo que muchos estábamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y conscientes de que era necesario. Entonces la resolución de la sala lo que vino fue a presionar y a decir... A que se diera. A que se diera, ¿no? Sí. Más temprano que tarde o tarde que temprano. Yo no olvido que cuando se aprobó la ley de partidos políticos, fui la que propuse en nombre del grupo parlamentario de mujeres el que había que tener por lo menos un 30% de participación de las mujeres. Y no es porque esté de acuerdo con las cuotas, pero son acciones positivas que se deben de dar para poder ir abriendo esos espacios y llegar a lo que dice la Constitución. La Constitución te dice, tenés igualdad de oportunidad, ¿verdad? ¿No serán contradicciones jurídicas? Fíjate que... Digo esto porque... Sí, te cuento que nosotros durante mucho tiempo... Usted es una mujer muy experimentada políticamente hablando, y ya vamos a llegar y aquí vamos adentrándonos al tema de su partido, por ejemplo, lo que está pasando en su partido. Dijimos no, mucho tiempo. ¿Y cómo fue que llegamos a la conclusión que sí se podía dar? Siempre y cuando se diera un artículo de una manera transitoria. Y la cuota es un artículo transitorio que tiene vigencia hasta el 2027. Porque si se hubiera dado un artículo que fuera para la perpetuidad, hubiera sido inconstitucional. Por ejemplo, en Arena decía usted en un tuit hoy, a raíz de toda la situación que se generó a partir del febrero 3, en Arena decía usted, debemos de buscar reformar nuestros estatutos para poner el sistema de colegios electorales para elegir a candidatos a estructuras partidarias como candidatos de elección popular, hablando de democracia de los partidos, ¿no? ¿Cómo ve su partido hoy con toda la situación? Respetando lo que dice la ley de partidos políticos. Tengo un listado de un estudio que estamos haciendo desde la directiva municipal de Santa Ana. Estamos haciendo todo un estudio y también estoy en el grupo de algunos alcaldes que estamos revisando los estatutos, porque creemos que debemos de aportarle al partido el pensar recogido de las diferentes conversaciones y catarsis que se han hecho, ¿verdad? Y ahí creemos que debe de haber una reforma al artículo 18, que es la conformación del COENA.
Y un artículo 44 que tiene que ver con el reglamento de la elección de autoridades, ¿verdad? Y la propuesta que se ha puesto en la mesa es el voto cruzado entre diferentes planillas. Creo que eso vendría a contribuir. Todos los que van en una candidatura de elección interna en un partido político son todos parte del partido. Entonces pueden haber personas en una planilla muy buenas y haber personas muy buenas en otra planilla. Entonces, si tú haces voto cruzado, tú puedes escoger de una planilla a un miembro de COENA y de otra planilla a otro miembro de COENA. Entonces, hablamos del voto cruzado. Es algo que tenemos sobre la mesa y que lo estamos estudiando. El de los colegios electorales, el que quitar el presidencialismo. Fíjate que yo creo que en ese sentido es importante que le demos un cambio. En vez de presidente de Arena, sea secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional, porque eso te da un mensaje para afuera. El secretario general es un coordinador de decisiones tomadas horizontalmente, ¿verdad? Y no presidencialismo, y no vertical, el presidente que verticalmente pueda decir, aunque no es así en el caso actual. Pero así se percibe. Pero así se percibe. Entonces, ¿cómo hacer ese cambio? Yo creo que tenemos que tener la suficiente madurez para poder hacer esos cambios para las futuras generaciones. Quizás debí comenzar con esta pregunta. ¿Qué momento a su criterio está viviendo Arena ahorita? Pues quizás aquí debe haber comenzado con el tema. Pues creo que es un momento para mí importantísimo. ¿Por qué te digo importantísimo? Porque es el momento en que todos debemos de decidir el rumbo que queremos que tome el partido. Y si queremos que el partido tome el rumbo para un futuro y para las próximas generaciones, porque es importante ponernos. Fíjate que yo, y hago un paréntesis en esto, leí hace poco, cuando la Unión Europea habla de que se debe de reinventar. La Unión Europea debe de reinventarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que este momento es un momento importante para tomar esa decisión de poder poner las bases de esa nueva Arena moderna, acorde a los tiempos, acorde a una nueva revolución industrial. Entonces, revolución electoral, diría yo. Y también, una revolución tecnológica, obviamente están los recursos. Así es. Hay quienes, doña Milena, hay quienes son tajantes en sus análisis y dicen que a raíz de todo ese cambio que ha experimentado electoralmente el país, ¿verdad? Porque sí, hoy tenemos una sociedad mucho más despierta, ¿verdad? Y quizás mucho más cansada de la forma en cómo se han venido haciendo las cosas los partidos y algunos malos políticos, ¿sí? Yo creo que ahí hay un acuerdo, hay un consenso en eso, ¿no? Que se han venido haciendo y ya la gente está cansada en algún momento. ¿Usted cree que este momento son cruciales para poder hacer esa revolución en Arena? El FMLN, por cierto, que también no fue muy, digamos, bien ponderado en esta elección pasada. Arena ya pierde su tercera candidatura presidencial. Sí. ¿Puede Arena, digamos, ejercer ese cambio y cómo lo puede hacer? Voy a hacer una pausa y regreso para que hablemos de este tema. Gracias, porque este día la hemos invitado y tal vez nos queda chance para hablar de Santa Ana. Saludos muy cordiales a todos los santanecos, pero nuestro tema de ahora era más en el análisis, partiendo de la experiencia política que usted tiene, doña Milena, y saber qué es lo que puede pasar al interior de su partido Arena. Voy a la pausa, 7:35. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación en esta segunda parte con doña Milena Calderón de Escalón, actualmente alcaldesa de Santa Ana y quien ha estado también una mujer muy experimentada en política, y aprovechando a hablar sobre estos momentos de coyuntura política que atraviesan los partidos políticos, el país mismo, electoralmente hablando. Doña Milena, ¿cuáles son esos cambios que debe de tener su partido Arena para mantenerse vigente como partido? Yo le decía de que hay quienes son demasiado tajantes en su análisis y creen que si no hay un cambio, a lo mejor estén estos partidos tradicionales que no logran llenar la expectativa de la población con este cambio último que se ha tenido, condenados incluso a ir aminorando o, por qué no decirlo, a desaparecer como tal. Bueno, yo soy de la opinión que es peligroso para el país mismo el decir que los partidos políticos, algunos tienden a desaparecer, y que decir partido político es mala palabra. Peligroso. Así empezaron en Venezuela y mire cómo han terminado. Así es que yo sí creo que nosotros, todos los partidos políticos, debemos de entrar en esta nueva era. Debemos de estar conscientes que la población, tú lo decías, está cansada de ver hacer lo mismo. Entonces, ¿qué queremos como partido político para que podamos escuchar a la gente? Por eso yo me llego a la conclusión que para poder tener estructuras preparadas para este momento, debemos de tener liderazgos, verdaderamente liderazgos locales, en su entorno ser un líder, para poder formar parte de esas estructuras en los partidos políticos, además de tener juventud de pensamiento, le llamo yo. ¿Por qué razón? Porque tú puedes tener, ser ya una persona mayor, pero tener una mente abierta a los nuevos tiempos y tener juventud de pensamiento y conocimiento técnico, además de una sensibilidad social, porque el que no tiene esa sensibilidad social cae muy fácilmente en el mercantilismo y no en el ser humano, en que a él nos debemos. ¿Eso le ha hecho daño a su partido? Le hago la pregunta porque Mauricio Interiano decía recientemente, y lo destacaba uno de los periódicos nuestros, la población nos ve como un partido cerrado, intolerante, como un partido con historial de corrupción y con vicios que rechazan. Hay que sincerarse, hay gente que nos ve como partido de los ricos, que pone por encima los intereses de los ricos y de grupos de poder. Y creo que Mauricio lo que dijo tiene razón. Entonces, que así lo percibe mucha gente. Y no nos debemos de encerrar a querer tapar algo que está a la vista. Lo que tenemos que buscar es cómo superar eso. Entonces, algunos critican que por qué se va a hacer una comisión de corrupción. Yo creo que todo lo que sea transparencia debe de ser exigible, tanto en los partidos como políticos como en la política en general. ¿Ve positiva la propuesta de crear esa comisión anticorrupción dentro de Arena que vigile a sus funcionarios, a sus diputados? Es que tiene que hacerlo, y tenemos que dar ese salto de amplitud de mente. No es tarde a su criterio, no es tarde para hacerlo. Para mí no es tarde, es más, yo creo que siempre una pérdida es una oportunidad. Una oportunidad de poder hacer los verdaderos cambios necesarios para poder surgir. Es el tercer golpe presidencial que recibe su partido. Sí, pero nadie habla de que en las elecciones pasadas tuvimos un éxito arrollador, donde tuvimos 37 diputados. Entonces, yo sí creo y estoy convencida de que, bueno, es más, yo no estoy de acuerdo en lo que dijo el Consejo Ejecutivo Nacional. Ninguno de los que estamos podemos irnos a reelección. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Es que tenemos que comprender que nosotros tenemos el respeto total a las libertades y cualquier persona que crea que le va a aportar a su país tiene el derecho de poder participar. Entonces, ahí es donde hay veces caemos en las agendas de otros. Yo creo que nosotros debemos de estar suficientemente conscientes que somos un partido que tiene más de 800,000 personas que votaron sobre la bandera de Arena y que nos debemos a esas 800,000 personas que sí están de acuerdo con que Arena sea esa fuerza política necesaria para la vida política y democrática del país. Así es que tenemos una grandísima responsabilidad. Y la responsabilidad es los votos que tuvimos, que fueron más de 800,000. Quiere decir que nosotros debemos de ser esa fuerza. Ahora tiene que estar Arena más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque va a ser la primera fuerza política de oposición. Y no de oposición sistemática, sino que de oposición constructiva, que cuando nos toque hablar con las nuevas autoridades, lo hagamos con una visión de país y poniendo al ser humano en el centro de nuestra actividad. Doña Milena, ¿cómo ve el rol, el papel de estas nuevas voces que se alzaron después de las elecciones, que cuestionaron muchísimo al interior de su partido y la forma en cómo la dirigencia ha venido actuando? Voy a citar un ejemplo. Usted dice de que por qué pedir que la comisión política o el COENA no esté integrado por personas que puedan reelegirse en el cargo. Decía Felisa Cristales, yo creo que no es momento para tener a gente que ya no debería de estar. Él ocupó el tema, sino los jurásicos, decía ella. Es que mira, para eso es la democracia. Si yo no estoy de acuerdo con una de las personas que está en el consejo, pues no voto por ella. Por eso es que pido el voto cruzado, para que entonces pueda votar por cualquier otro que vaya en otra planilla, si ese se repite, porque puede ser que no se repita. Así que yo creo que a muchos se nos olvida lo que es el verdadero concepto de la libertad y de la democracia, y debemos de estar muy claros en ese sentido. Fíjate que yo creo que, por ejemplo, la comisión política debería de integrar la territorialidad del país. ¿Por qué razón? Representada en la comisión política, porque no piensa igual el de Occidente que el de Oriente, ni el de la paracentral al central. Entonces, un representante... ¿No sería un COENA paralelo eso? No, porque es el que piensa políticamente y está representado por políticos. Por ejemplo, un representante de los alcaldes de Oriente, de Occidente, de la paracentral y de la central, votados como se debe de votar democráticamente. ¿Hay que esperarse a septiembre del otro año para la asamblea o hay que aligerarlo? Porque parece ser que las cosas que se están tibiando, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Yo creo que se debería, esto, la estudio de los estatutos, no creas, ya tenemos varias reuniones de estar estudiando eso, estudiando esa propuesta. Porque eso es lo que quiero es, lo que queremos allá en la directiva es contribuir. Estuve el sábado en una reunión donde celebramos el Día de la Mujer en el partido. Y yo les proponía, es que la mujer ya no podemos ser las mamás del partido. Debemos de ser las mujeres propositivas que proponen una reforma constitucional, una reforma estatutaria. Estudiemos esas reformas estatutarias y presentémoslas. O sea, ¿le da la razón a Felisa Cristales, a Milena Mayorga, entonces, con su actuación crítica, de autocrítica? Es que yo creo que la autocrítica es positiva, ¿verdad? Pero hay cosas que tal vez no son cuestiones que se deben de buscar en esta mesa que estamos estudiando esto, y no confundir
a los mismos correligionarios sobre, no, yo estoy en contra, no. Y le hago estoy queriendo ser propositiva. Y le hago la pregunta no porque ignore cuál es su temple o su temperamento político. Yo recuerdo que cuando sucedieron voces de esta naturaleza, y estando usted todavía como diputada, en el caso de Johnny Wright, en el caso de Valiente, usted dijo, bueno, al que no le guste cómo se hacen las cosas, pues que se retire del partido, lo dijo usted. Es el caso de hoy mismo para poder decírselos a ellas que están diciendo, no jurásicos, por favor escúchennos, no tienen, denos la libertad de hablar, de votar en la Asamblea Legislativa, no nos marginen, como lo dijo Felisa en la última carta que públicamente hizo. Fíjate que yo soy de las que creo, y te quiero decir, en muchas cosas estoy de acuerdo con Juan Valiente y estoy de acuerdo con Johnny Wright y podría estar de acuerdo con algunas de ellas, pero debe de tenerse la suficiente capacidad de poder dar aportes, pero aportes de una manera, aportes positivos, diría yo. Estos diputados que tienen su opinión muy personal. Su crítica. Claro. Su crítica directa, ¿no? Pueden, pero tienen que saber decir, yo públicamente les digo todo esto, son puntos de diferentes artículos que estamos queriendo proponer. Lo vamos a hacer de la manera más normal y correcta que se hace en un partido político. Entonces yo las invito a ellas, si tienen alguna cuestión que tiene que ver con mejorar y adaptarnos a esta nueva etapa del partido, pues bienvenidas, pero tampoco podés tú lastimar, porque hay mucha gente allá en la estructura que no quiere ver políticos de arena, disidentes de arena. Acuérdate cuando nos tocó sufrir la ida de 12 diputados, yo estaba allí, nos tocó bajar al pleno y lloramos. Nos dolía, eran nuestros hermanos areneros que se iban. Pero ¿qué duele más? ¿Seguir en una ruta en la que la factura se la pasa el pueblo a realmente escuchar decir cosas como las que ellas han planteado? Por ejemplo, hablan de exclusión, decía Felisa, este no es el momento de excluir a nadie, porque parece ser que a raíz de su crítica la han excluido a ella de las reuniones de fracción. Bueno, yo sí creo que no debe de haber exclusión de nadie. O sea, que todos debemos de participar, ¿verdad? Pero también todos debemos de demostrar nuestra lealtad a nuestros principios y objetivos, porque también tú tienes que darte cuenta que un partido político tiene principios y objetivos, y si yo ya no estoy de acuerdo con esos principios y esos objetivos del partido, bueno, entonces digo, mejor me retiro, ¿verdad? Pero tampoco voy a ponerme en contra de mis principios y seguir dentro de una estructura. Entonces yo creo que en eso uno debe de ser sincero, ¿verdad? Y decirlo. ¿Es el caso de ellas? ¿Cree usted que no están cómodas y deberían de retirarse ellas o deberían de el partido de acogerlas, acuerparlas? No es que las acuerpes, ya están suficientemente grandecitas. Yo creo que ellas lo que tienen que hacer es hacer propuestas concretas, vaya, yo quiero esta reforma estatutaria. Bueno, concretas es decirle el COENA debería estar integrado por gente nueva, no gente vieja, es una propuesta concreta. Es una propuesta concreta que lo puede decir, bueno, en el artículo número 18 yo quiero que esté formado. Yo, por lo menos, creo que la comisión política debe de tener representación de los alcaldes según las zonas del país, y debe de haber representatividad de todos los sectores nacionalistas, y debe de haber representatividad de las diferentes zonas por los diputados. ¿Por qué razón? Porque ¿quiénes son los verdaderos políticos? Los de elección popular. Ok, voy a la pausa última. ¿Cómo debe su partido de alguna manera refrescarse y despojarse de todos esos calificativos que de alguna manera le golpearon muchísimo la campaña?
lo han reconocido, lo decía Mauricio Interiano, lo ha dicho acá en mi programa, porque dolía muchísimo que le dijeran devuelvan lo robado si nosotros somos una nueva generación y no le hemos robado. Me gustaría que fuéramos un poco concluyendo en ese tema. Voy a la pausa y volvemos. Pero yo soy... Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Voy a correr en el tiempo. Dos cosas, doña Milena. La fórmula, ¿existe alguna fórmula para mostrar una verdadera renovación y que dentro de su partido y que no golpee fuerte como lo fue hoy en la campaña electoral y lo han dicho? Por ejemplo, ese calificativo de decir devuelvan lo robado en su partido. Bueno, yo creo que ahora en este momento hay que dar un hasta aquí. Y hoy empieza una nueva etapa. Y en esa nueva etapa dejemos claro, reconocemos que hubo problemas, ¿verdad? Pero de aquí en adelante habrá todo un control para que eso no exista. Y si existe, públicamente sacarlo. Lo de la comisión para crear anticorrupción que Así decía, es una buena... Ahora, yo para mí creo que sí, porque es importante que todos los que trabajamos dentro del partido sepamos que debemos de ser totalmente transparentes ante el pueblo salvadoreño. Y yo quiero decirte algo, creo que el perfil que debe de llenar cualquier miembro de la estructura de Arena debe de pedírsele una juventud de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Acorde a los nuevos tiempos. Y además un liderazgo en su entorno. Porque ¿de qué te sirve poner a un fulanito que no es un líder en su entorno? Y conocimiento técnico. ¿Los ve usted en este momento? Fíjate que... ¿Quién debe dirigir el partido? Debe de llenar esto. ¿No se casa con nombres usted? ¿Juan Valiente podría ser? Yo no me caso con nombres, sino que Javier veamos Simán. qué perfil Simán. debe de tener sensibilidad social. Entonces, ¿por qué? Porque el partido debe de estar al servicio de la gente. Gustavo y por eso López, debe de llenar ese perfil. Sí, le estoy mencionando nombres porque es lo que se siente. Juan Valiente, Gustavo López. Bueno, Javier Simán ha dicho que no, pues, pero ahí está. Gerardo Aguad también está ahí interesado en dirigir. Bueno, ¿Quién de? Mira, cualquiera puede decir yo quiero ser presidente de Arena, que ahora sería secretario general. Es la propuesta que está haciendo. Esta mañana, sí, que viene esta ¿verdad? mañana. Porque creo que debe de haber ese verticalismo en las decisiones. Verticales, no... horizontales. No debe haber un verticalismo porque se le conoce como presidencialismo. Horizontal. Entonces creo que es importante que si llenan estos requisitos de liderazgo, de sensibilidad social, de juventud de pensamiento, de liderazgo en su entorno, yo creo que no me caso con ningún nombre, sino que veamos qué perfil llena esto. ¿Por qué? Porque va a ser la época donde se tiene que preparar al triunfo. Del y 2021. el triunfo es 2021. Ahí está el control. Doña Milena, confieso que me quedé corto con los temas. Y me comprometo más adelante. Ya no pude hablar de Santa Ana, sí, ya no que podemos tanto hablar. quiero. Saludos muy especiales a su pueblo, Santa Ana. Será más adelante que compartamos desde luego este set con estos otros temas que nos quedaron pendientes. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Ernesto. Gracias. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde. ¿Víctimas o victimarios? ¿A quién favorece esta nueva ley de reconciliación? No se lo pierda hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. Los espero, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.